Hola a todos los participantes en este Congreso de Identidades, Inclusión y Desigualdad y hola a todos aquellos que puedan estar viendo esta presentación. Me llamo Marcos Alonso, soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y les voy a compartir esta intervención mía sobre el mestizaje e identidad personal. Dos temas que están muy relacionados, que creo que tienen bastante pertinencia para el mundo actual y que dan lugar a algunos debates filosóficos, sociológicos y de todo tipo muy interesantes. Les voy a ir compartiendo algunas diapositivas, voy a ir comentando algunos de los puntos principales de mi texto, de mi ponencia, y bueno, voy a intentar llegar a algunas conclusiones necesariamente abiertas que espero que puedan, pues bueno, dar lugar a continuar el debate, a continuar la discusión sobre estos problemas tan importantes de la identidad social, personal, la desigualdad y todas estas cuestiones que tanta presencia tienen hoy en día. Bien, les voy a ir, como digo, compartiendo algunas diapositivas, aunque principalmente lo que me interesa es destacar algunos puntos sin desarrollar extensamente ninguno de ellos, más que nada como una presentación más general. Como saben, el mestizo suele definirse como el descendiente de dos ancestros de distinta raza o etnia. Este es un punto que bueno, luego vamos a tocar, pero que ya conviene mencionar. La distinción entre raza o etnia pues es algo que se ha atacado mucho, sobre todo este concepto de raza, que se ha interpretado como una especie de constructo ideológico. Y el de etnia, pues parece que ha tenido mayor aceptación, precisamente porque parece dejar de lado la etnia, la cuestión biológica, genética, que el de raza a veces lleva adscrito. Esto, no obstante, como muchos intérpretes han denotado, no es del todo cierto. Es verdad que la etnia se relaciona más con indicadores externos y la etnia no es necesariamente algo vinculado a la, como digo, a la biología, a, a ese mapeo genético que se podría hacer a una persona, pero lo cierto es que los indicadores externos de la fisiología de las personas también son tenidos en cuenta para la etnia y estos dos conceptos de raza e etnia en la práctica suelen utilizarse de una manera casi intercambiable. En cualquier caso, este es un debate obviamente muy largo y mucha discusión todavía hoy. No vamos a poder zanjarlo ni mucho menos, simplemente lo apunto inicialmente. La definición, ya digo, preliminar, no exenta de problematismo del mestizo, es aquel individuo que tiene pues, bueno, una diferente descendencia, por un lado de una raza o etnia y por otro lado de otra raza o etnia. Esta cuestión, como digo, vamos a problematizarla, pero es interesante enmarcarla. Yo creo que tiene mucho sentido pensarla desde las discusiones actuales que se vienen dando en torno a la identidad. La identidad, como todos sabemos, es un punto focal en los debates filosóficos, sociales, políticos de la actualidad. Y si bien la identidad suele pensarse en términos de identidad grupal, uno de los puntos que voy a intentar destacar aquí es que la identidad personal y la identidad social o grupal están indisolublemente unidas y no podemos dejar de pensar una sin la otra. Como digo, la identidad del mestizo es especialmente interesante. Suele entenderse como mestizo, o al menos uno de los ámbitos donde surge este término con más asiduidad es entre los descendientes o entre los habitantes, mejor dicho, de aquellos estados que se independizaron de la monarquía hispánica durante el siglo XIX. No está obviamente restringido a estas personas o a esta población. Hay mestizos en muchas otras partes del mundo, pero en fin, mi ponencia pues va a estar especialmente relacionada con este caso, que es el que conozco, y particularmente el de Ecuador, el de este fantástico país que tuve oportunidad de conocer y vivir, y que bueno, me da también
digamos, es la fuente de algunas de estas reflexiones, de la experiencia en base a la cual también pues, voy a estar hablando. Un primer punto que ya anticipaba es la dificultad muchas veces de simplemente definir todos estos conceptos. ¿En qué consiste ser mestizo? ¿Quién es el mestizo? ¿Cómo podemos distinguirlo de otras razas o etnias? Suele pensarse, como ya decía antes, que el mestizo es el descendiente de dos ancestros de distinta raza o etnia, pero esto ya en una primera inspección vemos cómo se vuelve bastante poco operativo. Como, en fin, ven aquí en la diapositiva, pues la definición es eso, de un español y de una india, o viceversa, se produce un mestizo. También podríamos, digamos, intercambiar los progenitores. Pero, ¿cuál es la raza indígena? ¿Cuál es la raza hispánica? Esto, pues, por un lado, es ya dejar atrás o obviar todos los descubrimientos que en las últimas décadas la paleoantropología nos ha legado, todo lo que viene a ser nuestro origen africano, el origen del ser humano moderno como descendientes de una pequeña población africana, sería una explicación que quedaría al margen. Precisamente si tomamos esta afirmación, si partimos de este reconocimiento de que todos descendemos de un núcleo poblacional africano, pues pareciera que esta distinción se difumina o pierde sentido. Pero incluso dejando de lado esta cuestión, que quizás es demasiado amplia, que quizás nos obliga a remontarnos demasiados miles de años atrás, incluso si pensamos en, como decía, en la raza española, en la raza indígena, se nos presenta como algo muy problemático. No ha habido una mezcla continua en España con bueno, la movilidad de la población, con las invasiones tanto de África como de otras partes de Europa. No ha habido también, incluso en el mundo indígena, muchas etnias distintas, muchos pueblos en liza. En fin, parece que es bastante complicado establecer estos esencialismos que, sin embargo, están muchas veces operando de una manera tácita, de una manera confusa en muchos de estos conceptos. Un punto interesante que tampoco podemos desarrollar mucho sería justamente ver cómo esta concepción esencialista se ha plasmado en el imaginario y en las prácticas comunes de las personas. En el caso que un poco quiero utilizar de referencia, como digo, el caso ecuatoriano, hay un evento muy significativo que es el censo de 2001, donde justamente el criterio para delimitar esta pertenencia a una raza o etnia era el de la autoadscripción, que hasta cierto punto creo que es el más extendido hoy en día en los estados donde hay una población mestiza y, bueno, donde hay una multiculturalidad bastante grande. No obstante, este criterio de la autoadscripción, el hecho de que ser indígena o ser mestizo dependa de que la misma persona se considere a sí misma mestiza, indígena, afroindígena, en fin, cualquier adscripción sea la autoadscripción, este es un criterio que obviamente también parece problemático y que no acaba de resolver los problemas que tenemos por delante. Precisamente por esto, uno de los puntos que quería mencionar y que voy a tratar muy rápido para no alargarme demasiado, es las distintas teorías de la identidad personal que se han estado desarrollando en las últimas décadas, que se han venido trabajando en, sobre todo, el campo de la ética aplicada, de la bioética también. Aquí vamos a ver sobre todo tres vertientes relativamente diferenciadas: las teorías psicológicas, las teorías animalistas y las teorías narrativas. Y después de este brevísimo esbozo, pues me gustaría proponer cómo las teorías narrativas y sobre todo el carácter relacional, el énfasis que ponen estas teorías narrativas en el carácter relacional, creo que ayudan a entender estos problemas del mestizaje en relación a la identidad personal. Bien, como digo, una primera distinción serían las identidades o, digamos, las teorías psicológicas sobre la identidad personal. Estas teorías incidirían en que nuestra identidad personal depende del relato de vida, digamos, nuestra autobiografía que nos decimos a nosotros mismos, y esto a su vez se basa en una cierta capacidad para recordar, para mantener este relato en la memoria.
y que en eso consistiría nuestra identidad, en esa conexión entre unos recuerdos o, según algunos teóricos, estados mentales y otros, y que mientras se mantenga esto, pues las demás circunstancias y condicionantes son o irrelevantes o al menos mucho menos relevantes. Nuestra identidad sería justamente, pues como decía, nuestra autobiografía, nuestro relato de vida. Frente a estas teorías habría unas teorías llamadas animalistas o biologicistas, en fin, dependiendo también de cómo queramos hacer la traducción, pero en cualquier caso serían teorías que intentarían remarcar la importancia de nuestro cuerpo en concreto, de nuestra biología y de nuestro cuerpo a la hora de conformar nuestra identidad personal. Según estas teorías, y a diferencia de las teorías psicológicas, no sería nuestro relato de vida como tal, sino nuestro cuerpo concreto el que conformaría nuestra identidad. Y como apoyo a estas teorías, pues en fin, tendríamos muchas de las prácticas que hoy en día son clave para justamente establecer nuestra identidad personal. Cuando entramos en un país y tenemos que presentar nuestros documentos de identidad, pues lo que muchas veces aparece como referencia, como salvaguarda de esta identidad es nuestra imagen, la foto, si somos iguales a la persona que aparece en la foto. También pues otros datos como las huellas dactilares y muchos más. Entonces, bueno, estas serían otras teorías de la identidad personal. Y por último, aunque bueno, habría otras distinciones obviamente que hacer, pero por último podríamos presentar las teorías llamadas narrativas. También ha habido un desarrollo bastante importante de estas teorías y lo que dirían, lo que intentarían hacer justamente es superar las insuficiencias tanto de las teorías psicológicas como de las teorías animalistas. Estas teorías, que en fin, han sido muy desarrolladas, por ejemplo, por autoras como Lindemann o Shetman, que ha sido en un sentido más amplio. La cuestión de la narratividad ha sido defendida por autores como Ricoeur, Ortega y Gasset, McIntyre y muchos más. Lo que dirían estas teorías es que no podemos, o mejor dicho, tenemos que respetar la idea, la verdad que hay tanto en las teorías psicológicas como en las teorías animalistas. Es muy importante que una teoría de la identidad personal sólida y defendible, pues respete esta condición autobiográfica, esta importancia que normalmente damos al relato sobre quién soy, sobre cuál es nuestra vida. Las teorías animalistas, no obstante, también tienen razón en reivindicar esta centralidad del cuerpo humano y del papel que tiene el cuerpo humano, nuestro cuerpo concreto, en muchas de nuestras prácticas, en muchas, en fin, de las prácticas relativas a la responsabilidad, a la imputabilidad, etc. Pero frente a estas, también estas teorías narrativas defenderían que, por ejemplo, la continuidad autobiográfica no tiene tanto que ver con ciertos estados mentales o con el mantenimiento de una memoria, que es también un concepto muy problemático, sino con la unidad diacrónica que emana de nuestras narraciones compartidas y recurrentes, que vienen precisamente también principalmente de nuestras interacciones con otros seres humanos. Y frente a las teorías animalistas, estas teorías narrativas sostendrían que el cuerpo humano por sí solo no llega a captar el conjunto y la complejidad de las prácticas humanas en las que la identidad personal juega un papel significativo. Precisamente lo que experimentamos al tratar con otros no es solo ni primariamente un organismo humano, sino un ser humano fenomenológicamente más denso y más rico. Como decía, pienso que para entender esta identidad personal del mestizo, estas identidades narrativas y sobre todo uno de los aspectos que he mencionado, esta cuestión del carácter relacional, es crucial. Este carácter relacional justamente incide en la idea de que nuestra identidad personal siempre se conforma, siempre se construye en relación a los otros. Nunca es una identidad personal construida por y para uno mismo, sino que siempre está en diálogo con los otros y siempre es algo co-construido hasta cierto punto. Esto precisamente también yo creo que es clave para entender la ambigüedad y podríamos decir la mutabilidad que la identidad mestiza ha presentado muchas veces a lo largo de la historia y que todavía hoy pues vemos casos de esto. Un caso, pues en fin, especialmente significativo, un caso especialmente, pues bueno,
llamativo y polémico, al menos según algunos intérpretes y según parte de la población, ha sido el caso de Yacu Pérez, quien antes se hacía llamar Carlos Pérez, que durante años pues, estuvo en política bajo este nombre, pero que recientemente se presentó como Yacu Pérez, precisamente intentando, pues, en fin, adoptar una identidad de corte mucho más indígena. Aquí lo vemos pues, bueno, con sus atuendos, con la bandera de Pachacuti, con toda una serie de, pues bueno, de circunstancias que querían incidir en esta identidad indígena frente a la mestiza o frente a otras identidades. Lo interesante aquí es que este caso, por supuesto, no es un caso aislado ni único y que, de hecho, como Carlos Ciriza Mendivil ha mostrado recientemente, es algo que viene dándose casi desde que se produjo este mestizaje, desde que llegaron los europeos al Nuevo Mundo, a América, y empezó a darse esta realidad del mestizaje. Como explica este autor, desde el siglo incluso ya XVII se tienen registros de personas que pues bueno, se presentaban en ciertas prácticas como indio, como un indio porque les convenía para hacer unos trámites con otros indios, con otros indígenas, pero que al pasar unos años y al cambiar las circunstancias, al ser preferible presentarse como mestizo porque estaba intentando conseguir un puesto de trabajo particular, pues volvía a cambiar su calidad étnica. Esto, pues en fin, es muy interesante, es pues bueno, muy llamativo también seguramente para quien no conozca esta realidad, pero es algo muy real. El problematismo, la ambigüedad, la fluidez que se da en esta identidad y que justamente yo creo que tiene que ver en parte, diría que principalmente, con este carácter relacional que desde las teorías narrativas pues, se han reivindicado y que creo que estas teorías narrativas pues, permiten entender de una manera mucho mejor y más clara. Bien, no voy a extenderme mucho más, no voy a profundizar en muchas cuestiones. Sería interesante justamente entender, pues, por ejemplo, cómo estas chicas, como dos chicas con un aspecto bastante diferente, con incluso unos atuendos y una presentación diferente, sin embargo, ambas pueden llegar a ser mestizas. Esto es muy interesante, pero también tiene un aspecto problemático, como Karen Reutemann pues en fin, explicó hace unos años en su decisivo Race, Ethnicity and Power en Ecuador, de Manipulation of Mestizaje. El mestizaje también ha sido durante mucho tiempo y se puede argumentar que sigue siendo una maniobra de encubrimiento, una idea que permite justamente soslayar algunos de los problemas más graves que todavía sufren, pues, en este caso Ecuador y muchos otros países que presentan este fenómeno del mestizaje. La idea muchas veces superficial de que todos somos mestizos puede perpetuar algunas desigualdades, algunos problemas y puede justamente disimular la realidad de que unos mestizos son mejores que otros, que hay mestizos de diferente tipo o que las personas intuitivamente valoran de diferente manera a los mestizos, con lo cual también este es un punto que obviamente merecería mucha más discusión y mucho más desarrollo, pero que también es muy importante destacar. Bien, entonces, con esto vamos a terminar la exposición. Les agradezco a todos los que hayan escuchado este breve comentario. Obviamente hay muchas cuestiones que quedan en el aire que, como decía antes, deberían ser desarrolladas con más profusión, pero vamos a dejarlo aquí, que seguramente ya me he excedido del tiempo que debería haber estado y les agradezco de nuevo pues, su atención.